Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a tener algo diferente. Vamos a probar unos plumones. Me llegó un paquete, me han enviado un paquete de obsequio. La compañía Ohuhu, la marca Ohuhu, me ha enviado este paquete. Y vamos a ver qué trae. Vamos a hacer el unboxing. Vamos a conocer su línea de plumones y algún otro material. Vamos a hacer una prueba y vamos a ver si esto puede ser una alternativa para el bocetaje de arquitectura y diseño. Si quieres saber si esta es una buena alternativa, quédate a ver este video. Vamos a ver qué es cada cosa. Vamos a ir abriéndola paso a paso. Viene un bloc. Es un papel muy grueso de 200 gramos. Es para plumón. Vamos a probarlo. Ohuhu tiene distintas líneas de plumones. Y parece que aquí vienen dos tipos o dos líneas o dos series distintas de plumón. Es el paquete de plumones grises. El kit de plumones grises. No sé exactamente cuál es la serie, ahorita se los voy a decir. Viene en una bolsa muy práctica. Esta es la otra bolsa de plumones. Mokawea. Mokawea es la serie. Y aquí están los distintos tipos o series de plumones que maneja Ohuhu. Estos son otros plumones distintos, son como más anchos porque tienen dos puntas. Estos plumones tienen dos puntas de cincel, al parecer tienen una punta de cincel bastante ancha y otra punta de cincel un poco más delgada, de la cual pues podemos trazar varias calidades de línea. Se sienten muy bien, el diseño es muy bonito, muy bonito. La línea es muy bonita. Y bueno, el set, el kit que me están mandando es un kit de diversos colores. Trae su blender, y trae 12 colores diferentes. Vamos a probarlos. Vamos a hacer un video exclusivamente para estos plumones. Otro video vamos a hacer para estos plumones. Creo que no me va a alcanzar a revisar todo el material en un solo video. Y también vamos a revisar los liners de Ohuhu. Son 8 liners. Obviamente tienen de todas las calidades: .05, .1, .2, .3, .5, .7, 1 milímetro de espesor, y tienen uno que tiene la punta de pincel. También los vamos a revisar. Estos son los liners de Ohuhu. Viene marcado aquí la calidad del liner, .3. Podemos ver la punta. Este es un set Ohuhu de 12 colores.
de la serie Mokawea. Como les decía, Ohuhu tiene varios tipos de plumones, varias series. Tiene la serie Mokawea, que es la que me está llegando en este set. Tiene serie Kala, que es punta de cincel y punta fina. Tiene otra serie que es Wahoo, que es punta de cincel, punta fina también. Honolulu, que es punta de pincel y punta fina. Y Honolulu, este es Honolulu B. Y la Honolulu tradicional es punta de pincel y punta de cincel. Y tiene unos que se llaman Molokai, que son plumones muy anchos. Esas son las distintas series que maneja Ohuhu. Yo la verdad no sabía que tuviera tantas líneas Ohuhu. Creí que solo tenía un par de líneas. Me ha sorprendido la marca. Creo que es una marca, es una línea de plumones muy extensa. Y bueno, por ejemplo, en esta línea Mokawea hay 12 colores, pero si van, por ejemplo, a la línea Kala, hay 150 colores. Si la línea Wahoo, que revisaremos en otro video, tiene 320 colores. Y las líneas Honolulu tiene 363 colores. ¡Wow! ¡Wow! Me parece que es incluso más que Copic. La línea Molokai tiene 24 colores. Ohuhu Mokawea, con dos puntas de cincel. Tiene el color en la tapa, la nomenclatura de color y la tapita para que se identifique fácilmente, que es una cuestión que se agradece. Tiene, por ejemplo, estos detalles, ¿no?, que son a veces muy útiles porque de repente estás dibujando y esto evita que se ruede, que se caiga, ¿no? Entonces también se agradece mucho. Aquí también volvemos a ver el número del color y el color, ¿no? En este caso tenemos una punta de cincel sumamente grande y tenemos una punta de cincel más pequeña. Esta es más tradicional, es como la de los plumones digamos normales que encontramos, ¿no?, en el mercado comercialmente, ¿no? Realmente esta punta sí es más grande de lo que se oferta, de lo que ofertan otras marcas. Esto nos ayuda a cubrir más rápidamente áreas grandes de dibujo. Vamos a probarlo, por supuesto. Esto es el set básico, los 12 colores básicos. Y repito, viene con el blender. El blender, para los que no sepan, todos los plumones normalmente manejan algo que se conoce como blender o el plumón cero, que no tiene ningún color, lo que tiene es el solvente básicamente, y nos ayuda el blender precisamente para mezclar colores, para levantar color en algún tipo de papel. Todo depende también del tipo de papel que se esté usando, y eso lo vamos a ver también. Vamos a ver que en papeles de poca absorción, por ejemplo, con el blender podemos hacer trucos, por ejemplo, efectos muy interesantes como si fuera casi hasta acuarela, en algunos papeles vegetales. En papeles para plumón nos va a ayudar a mojar el papel y a tener una mezcla de colores, es mucho mejor. Y en algunos casos nos va a ayudar a levantar un poquito del color también. Bueno, vamos a probar ahora los plumones. Este es el papel. Lo que yo hago para probar plumones es hacer una muestra de los colores sobre el papel que voy a usar. En este caso, este es el papel que me está obsequiando la marca Ohuhu, que es un papel bastante grueso. Trae este plástico
este laminado de plástico, especie de hule, para colocarlo debajo, o al menos es lo que entiendo, es para que no se traspase el plumón en este papel. Y vamos a hacer las pruebas también con los liners. Vamos a probar los liners, el punto 01, el punto 05, el más delgadito. Es un liner muy delgadito. Es punto 05. Muy padres. Y vamos a ver un poquito el ancho de la punta. Esta es la punta tradicional, que sabemos que podemos tener una punta, una línea muy delgada, muy fina, una línea media, una línea gruesa. Vamos a ver esta. Una línea delgada, una línea mediana, una línea gruesa. Creo que no se alcanza a percibir. Este es un gris cálido punto 05. Ni siquiera es el 1. Es muy clarito. Vamos con el gris frío 2. Cool Gray 2. Tiene la nomenclatura. También tenemos punta fina, punta mediana, punta gruesa, punta fina, punta mediana, punta gruesa. Ahora vamos, vean esto, ¿no? Esta es la punta gruesa y esta es la punta gruesa, pero de la otra punta, de la otra punta de cincel. Esta punta, podemos tener punta fina, punta mediana acá. Si vemos, por ejemplo, es una punta que va engrosándose hacia abajo. Entonces tenemos esa diferencia de puntas también. Tenemos, por supuesto, nuestro blender. Vamos a intentar hacer algo en este papel. No sé si se pueda, pero normalmente lo que yo hago es mojar el papel, tomar un poco de este plumón y ver si podemos desvanecer. Parece que es muy absorbente, no está desvaneciendo tanto. El papel es bastante absorbente. Si se fijan, sí se pasa el plumón. Por eso es importante ponerle una superficie que nos proteja. Es un papel muy grueso, de 200 gramos. Vamos a hacer rápidamente una prueba. Vamos a ver cómo funcionan mis liners con los plumones. Voy a agarrar el punto 2, punto 3. Vamos a agarrar el punto 2, punto 5 y el 1.
Bueno, esta es la página de Ohuhu. Se las voy a dejar aquí en la descripción del video. Y bueno, aquí está la descripción de este set que me enviaron. Es el set Ohuhu Mokawea. Y son 12 colores surtidos diferentes. Y bueno, pues aquí está la información. Este es el precio que tienen en este momento supongo que es en Estados Unidos, en Europa, en Reino Unido, por ahí aparece. Sin embargo, bueno, pues esto, si ustedes quieren mayor información, pues sí les invito a que entren a la página y vean ahí, desde ahí sí se les puede enviar a su país. También los he visto anunciados en Amazon. No sé si estén todos los sets, todos los kits que venden. Pero bueno, pues esta es la página. Se los voy a dejar ahí. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es un nuevo boceto. Vamos a tomar nuestros liners. Vamos a utilizar para este boceto el liner 1. El punto 1. El punto 5, el 1 también. Bueno, después de haber estado probando un poquito estos plumones, haber estado practicando con ellos, unas conclusiones rápidas de los liners. Vámonos rápido. Los liners son excelentes liners. Se sienten de mucha calidad. Estos liners te permiten la posibilidad de inclinar la pluma y seguir teniendo la calidad de línea que realmente te está ofreciendo el plumón. Eso es muy importante. La calidad es excelente. El set de liners es excelente también. Vamos a hablar de los plumones, particularmente de esta línea, de esta serie, que son la serie Ohuhu Mokawea. Repito, esta es una serie de varias que tiene Ohuhu. 6 series, si no me recuerdo, que se compone de dos puntas de cincel, una más ancha y una más corta. Evidentemente, con estas puntas de cincel se pueden desarrollar, como ya vimos, varias calidades de línea.
Me parece que es un plumón sobre todo pues para abarcar grandes áreas, para hacer bocetos en un formato más grande. El formato que yo trabajo es un formato A3 o tabloide. Este plumón te da la posibilidad de trabajar este formato o incluso formatos más grandes que normalmente con otros plumones pues ya no se puede o no es tan práctico por el tamaño de la punta, ¿no? Esta punta me da la posibilidad, es una punta muy ancha, me da la posibilidad de trabajar con estos formatos grandes de papel. Por lo que estuve investigando, y eso es lo único que también hasta donde logro entender, el set o la oferta de colores de esta línea, de esta serie, es solamente este set de 12 colores y su blender. Entonces no hay más colores, es lo que yo estoy entendiendo, salvo que Ohuhu esté planeando sacar más colores en un futuro o probablemente mi información esté errónea. Revisé en la página y este es el único set de la serie Mokawea, no hay más colores. Entonces esa sería la única, digamos, limitante si ustedes quieren tener este tipo de plumones. Digamos, esta serie pues son solamente estos 12 colores que son colores surtidos, variados, pero que pues desgraciadamente no tienen más colores, no tienen una gama digamos de grises completa. En fin, creo que es una apuesta de Ohuhu. Podríamos pensar que a lo mejor es una apuesta para ver la aceptación en el mercado. La calidad del plumón es excelente también. La calidad del plástico se siente de excelente calidad. No se sienten plumones baratos. Sin embargo, el costo es muy accesible, ¿no? El costo es sumamente accesible, a pesar de que verdaderamente la calidad de los plásticos, la sensación es de un plástico de excelente calidad. Parecería, pues obviamente que el costo podría ser más alto y creo que parte de la filosofía de Ohuhu es precisamente hacer material accesible para diseñadores, para arquitectos, para estudiantes, etcétera. Entonces creo que es una buena opción. Ohuhu es una marca que tiene varias series de plumones y creo que vale la pena explorar un poquito más cada una de las series y ver cuál es la que más conviene dependiendo del tipo de bocetaje, del tipo de dibujo que hagamos. Por ejemplo, repito, para el tipo de bocetaje que yo hago, para gran formato, no gran formato, pero un formato más grande, por ejemplo, estos plumones pueden ser útiles. Me encantaría que hubiera más colores, nada más, ¿no? El estuche viene todo un estuche muy útil, muy práctico realmente, y creo que pues, es una excelente opción, muy asequible y de primerísimo nivel, de primerísima calidad, que verdaderamente yo recomendaría. En otro video vamos a analizar estos plumones Ohuhu de la serie Honolulu, que vamos a ver que esta serie sí tiene pues todos los colores que ofrece Ohuhu y tiene dos variantes, pero vamos a ver que esta serie realmente es muy útil también para el bocetaje de producto y de arquitectura. La marca Ohuhu, me quedo con esto, la marca Ohuhu es una marca que tiene un sistema de oferta de plumón, papeles, liners, de tipos de plumón sumamente amplio, con un catálogo de colores muy abierto, muy amplio, a un costo sumamente accesible, y creo que es excelente la marca. Verdaderamente es una marca que yo recomendaría bastante. Vamos a seguir haciendo videos. Muchas gracias. Si esta información les sirve, si esta es útil, por favor pónganle like, suscríbanse si no están suscritos, y bueno, los veo en el siguiente video. Muchas gracias.